¿Cómo amanecimos hoy? Eso, ahora sí, es que a veces nosotros como que nos levantamos todavía con falta de cafecito, no sé, algo nos pasa. Pero bueno, gracias al Señor que estamos hoy aquí, a pesar del frío y a pesar de lo que pasa, estamos aquí hoy, nuevamente después de esta linda alabanza me tocó mi corazón. La canción, la última, wow, tocó mi corazón. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cierto? Ok. Oremos primero. Padre de misericordia y Padre de bondad, te doy gracias, Señor. Infinitas gracias de parte de mi corazón, desde lo profundo de mi corazón. Porque, Señor, tú me diste una oportunidad hoy nuevamente de despertarme esta mañana a primera hora. Tocar mi hombro y decirme, ven, quiero hablar contigo. Me llevó a la sala y me dijo tantas cosas que quebrantaron mi corazón. Y le dije, Padre, yo no soy merecedor de tanto amor, de tanto gozo, de tanta sabiduría que tú me das. No soy merecedor de eso. Y mi padre me dijo, lo eres, hijo. Yo te adopté. Y te doy gracias, Padre, por eso. Porque me fortaleces. Porque me das la oportunidad nuevamente de despertarme. Y darme las fuerzas para enfrentar lo que tengo que enfrentar todos los días. Hasta cuando tú me lleves a tu presencia. Yo oro por esta iglesia. Oro por Jump. Oro por mi pastor Gabriel. Por Dianita, por mi esposa. Oro por todos los que han venido a este proceso de restauración. Y oro por los que estamos hoy aquí y los que nos están viendo online. Espero que dispongamos nuestro corazón, que abramos nuestros oídos espirituales y que podamos entender la palabra que tú quieres para tu pueblo en el día de hoy. Te doy gracias, Padre. Gracias, Señor. En el santo y precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, no todo es quebrantamiento, ¿verdad? Hay gozo. Y yo me gozo porque después de las canciones de Danzando, yo salto y me gozo. Digo, wow. Me acuerdo hace 2 años cuando abrimos Jump. Pero bueno, yo les pregunté ahora hace un ratico cómo se sienten hoy. ¿Cómo se sienten? Bendecidos. Ese sí es una buena respuesta. Porque le dije, a usted le preguntaba, ¿cómo se siente hoy? Bien. ¿Cómo te ha ido hoy? Bien. ¿Estás en salud? Bien. El bien es tan grande, ¿cierto? Tan grande que yo quisiera saber que me digan, ¿cómo te sientes hoy? Hermano, un poco presionado, pero ahí avanzando, caminando. Esa es una buena respuesta. Levanten la mano los que se sintieron felices esta mañana. Levanten la mano. Uy, todos. Qué bueno. Estamos felices. Esa es una emoción básica y positiva. Dicen. Levanten la mano los que se sintieron tristes o los que están tristes. Ninguno. Los felicito. Es una emoción básica negativa. Ahora levanten la mano los que se levantaron esta mañana con alguna sorpresa. Los sorprendió Dios con algo. ¿No? 1, 2, 3, 4. Con la vida. Muy bien. Es una emoción básica positiva. Qué bien, ya estamos entrando en materia. Levanten la mano quienes se levantaron o han tenido miedo en estos últimos días. Yo también he tenido miedo. Esa es una emoción básica negativa. Ok. Entonces, hoy vamos a ver, pero antes de eso quiero hacerles la última pregunta. ¿Quién tiene o padece de culpa? ¿Ninguno? Bendito Dios. ¿Quién siente vergüenza por algo? ¿O ha sentido vergüenza por algo?
Ahora sí, qué bueno. Ahora al final vamos a enfrentar y vamos a compartir todo lo que les he preguntado. Al final lo podemos decidir, lo vamos a evaluar. Hoy vamos a compartir un par de emociones básicas negativas que el Señor puso en mi corazón para compartirlo con ustedes. Estas emociones básicas las hemos visto y las he sentido que nos están atacando continuamente. Continuamente nos están atacando. Y esto ha sido como un termómetro para decirle al Señor hace unos días: Señor, ¿qué quieres que le hable a tu pueblo? Esto y esto. Y aquí estamos. Vamos a aprender. Tenemos los oídos bien abiertos y al final vamos a aprender a enfrentarlas. Vamos a aprender a vivirlas y vamos a aprender a expresarlas. Y finalmente vamos a aprender a quebrarlas. Porque ninguna emoción básica negativa nosotros como hijos de Dios podemos estar caminando. Con culpa, con vergüenza, con odio, con falsedad, con mentira. Con nada de eso nosotros debemos cargar. Por eso el título de la prédica hoy se llama Culpa y Vergüenza. No sin vergüenza, no, culpa con vergüenza. ¿No? Ok. Antes de empezar a hablar sobre... Es muy diciente el aviso, ¿cierto? Yo le dije a Anita, ¿cuál es el aviso para la prédica? Y ella yo tenía uno en mi mente. Y ella me dijo, ¿qué tal si este? Y dije, ese es. Estábamos en el mismo espíritu. Me parece muy diciente. Ok, vamos a definir primero qué son las emociones. ¿Quién me puede decir qué es una emoción? Un sentimiento, negativo o positivo, de acuerdo. Las emociones son estados afectivos que nosotros experimentamos como seres humanos que surgen como consecuencia de ciertos factores. Nuestro temperamento, nuestra experiencia, nuestra personalidad, a lo que nos enfrentamos, a lo que vivimos. Es una emoción. Si yo me encuentro con Oscar y lo veo y le digo, mi hermano, ¿cómo estás? Qué bueno abrazarte. Y le doy un abrazo. Me sorprendo y me gozo con él. Es una emoción. Ok. Las emociones son reacciones subjetivas. Las unas son estados afectivos y también son reacciones subjetivas, que uno las encuentra en el ambiente. Usted va a una reunión y ve 5 hombres o mujeres con cara de limón amargados y usted se puede contagiar en amargura, ¿cierto? O puede decir no y se va, ¿de acuerdo? En este poquito tiempo que tenemos, no me han puesto el cronómetro, pero bueno, no me lo pongan, 2 horas. En este corto tiempo que vamos a compartir, vamos a disfrutar, vamos a compartir estos 2 tipos de emociones básicas negativas, la culpa y la vergüenza. Muchas veces nosotros, en el mundo actual y anterior y actualmente y lo que viene al futuro, nosotros no somos capaces de decir, tengo vergüenza o tengo culpa. ¿Por qué? Porque éramos castigados o éramos sujetos a señalamientos o éramos sujetos a reacciones negativas en cuanto nosotros lo sentíamos. Y eso nosotros como jóvenes, como niños lo sufrimos. ¿Quién no ha sufrido, quién no ha tenido culpa y quién no ha tenido vergüenza desde que nació? Todos, ¿verdad? Y los chicos de ahora es lo mismo. Se vive, es un ciclo que se viene viviendo. En la sociedad actual es casi prohibido expresarlo. Si tú ves entrar a un hombre o una mujer por la iglesia y viene así, ¿qué te pasa? Estás con culpa. No, estoy culpable. Es que tengo una vergüenza. Bueno, hermano, pero tienes que orar y esto.
¿cierto? Pero cuando lo vemos así triste, lo abrazamos y le decimos, comparto tu dolor. Vamos. Hay posibilidad, hay esperanza. Ese hombre ya deja de andar con la cabeza hacia abajo y ya empieza a levantarse. El amor, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos culpa y vergüenza por el maltrato que sufrimos cuando éramos chicos, que se convirtió en frustración, se convirtió en miedo, se convirtió en violencia, se convirtió A, B, C. Y crecimos con eso hasta el día de hoy. Y hoy, como decíamos en la clase de ayer, tocan esa herida y nos duele. ¿Han visto las telarañas? Yo cuando chiquito iba al parque y veía una telaraña y con un palito agarraba una hormiga, ¿no? Y agarraba un palito y tocaba la telaraña y le ponía el animalito y las arañas salían y comían, se lo llevaban. Eso para mí era una felicidad. Eso sucede en nosotros mismos. Nos tocan algo de nuestro pasado, de lo que tenemos dentro, inmediatamente explotamos. Y inmediatamente nosotros reaccionamos a ese toque. Cada persona sufre de lo mismo. Tiene culpa, tiene vergüenza. Tú que nos estás online también podemos decirlo. Todos los que estamos aquí. Y a veces nosotros decimos y pensamos que la culpa y la vergüenza son sinónimos de debilidad, porque eso nos han enseñado. Tú no tienes que tener culpa, tú no eres de tener vergüenza, porque tú eres un hombre, tú eres fuerte o tú eres una mujer, tienes que levantar. Y nosotros escondemos eso allá. Lo seguimos escondiendo. Y lo traemos desde la infancia. Y ahora que estamos, algunos que están aquí, que están asistiendo al programa de Hay Esperanza, podemos ver que el Señor poco a poco está sacando todo ese pasado que teníamos y lo estamos enfrentando. A veces las personas se culpan a sí mismas por acciones que le hicieron a los demás. Hay mamás, hay papás que se echan la culpa y viven en vergüenza porque tomaron acciones que en ese momento tenían que tomarlas, pero que fueron negativas para los niños, para las personas que estaban educando. Y nunca dejarán de sentir amargura y culpa por ese hecho que cometieron. Son traumas que se vuelven, que las podemos notar. Cuando estamos caminando, vamos en los caminos del Señor, podemos notar y podemos sentir que estamos sintiendo esas culpas y vergüenza y muchas otras. Algunas veces también nos sentimos responsables. Y lo más difícil, ¿saben qué es? Que nos sentimos condenados, que nos sentimos frustrados, que nos sentimos indecisos, que nos sentimos desorientados, no sabemos para dónde agarrar. ¿Por qué? Por los eventos que ocurrieron en el pasado o que nos están ocurriendo. Vamos a definir qué es la culpa. Ya como entramos a culpa y vergüenza, definamos qué es la culpa. La culpa dice, una definición dice que es un estado afectivo, es un sentimiento emocional negativo que surge cuando una persona siente que ha pecado, ha cometido un error, ha lastimado a alguien o ha incumplido sus propias expectativas. Abarca mucho, tanto en lo espiritual como en lo natural. Un ejemplo de que a veces uno siente culpa y vergüenza al mismo tiempo. Estaban dos cristianos caminando para la iglesia y uno se llamaba Pedro y el otro se llamaba Luis. Y Pedro le dice a Luis, Luis, yo me siento culpable, me siento tan avergonzado por no haber escuchado el consejo de mi pastor. Y Luis le dice, ¿y cuál fue ese consejo? Y Pedro dice, por eso es que me siento culpable y avergonzado, porque yo no lo escuché. El que entendió, entendió. ¿Qué es la vergüenza ahora? La vergüenza es una reacción subjetiva
O sea, ¿qué quiere decir? Cuando yo me culpo o tengo culpa, inmediatamente reacciono a tener vergüenza. La culpa hace que yo tenga vergüenza. Si yo cometo un error, un pecado o hice algo malo, inmediatamente entra a mí la vergüenza. Inmediatamente. Veamos en la Biblia 3 casos que nos pueden recordar y nos pueden traer a memoria sobre la culpa y la vergüenza. Ustedes conocen la historia de Judas, el Iscariote, ¿verdad? Lo conocen. Ok. Él era el tesorero del grupo. Él era el manager, el finanzas. Por eso yo le digo a Dios cuando estoy manejando las finanzas de algo, le digo, Señor, ¿sabes qué? Dame sabiduría y y no las que, perdón. Y no la de Judas, exactamente. Él era el tesorero del grupo. Y él manejaba las finanzas. Y él sabía y conocía el valor del dinero. Pero ¿qué hizo? Lo convencieron, entréganos a Jesús y te damos 30 monedas de plata. Como a él le gustaba el dinero, él dijo, vamos, dale. Cuando le entregó, se sintió culpable y pasó a tener vergüenza. ¿Cierto? ¿Qué hizo él? Ya no podía remediarlo. Cometió el peor error de su vida, que ustedes ya lo conocen cuál es. Él sintió vergüenza, sintió culpa y sintió vergüenza después de pecar. Veamos otro, David. También conocen ustedes la vida de David, ¿verdad? Ok, qué bueno que estamos leyendo la Biblia así, qué bueno, eso me gusta. David era un hombre, como dice la palabra, conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Pero como era un hombre en carne y hueso, él cometió un error. Él se enamoró de Betsabé y tuvieron un hijo, embarazó a Betsabé, ¿cierto? Cuando se dieron cuenta, cuando Betsabé le dijo a David, David, imagínate, mi hijo, que estoy embarazada. Entonces David, ¿qué dijo? No, Betsabé era colombiana, dijo, María, pues. Y Betsabé dijo, Davidcito, estoy embarazada. Y David dijo, wow, esto no puede ser. No, yo soy el rey. No puede ser. Llamen a Urías para que esté con ella 3 días. Me salió en verso. Urías era el esposo. Pero Urías dijo, yo no voy a estar ahí durmiendo con mi esposa porque mis compañeros en guerra están allá y yo no soy quien para ir a dormir en mi cama. Y se quedó afuera. ¿Qué pasó? Salió la luz pública. Betsabé embarazada. Fue un trauma, fue un problema en el reino. Betsabé tuvo a su hijo. Y por culpa del pecado que cometió David, ese hijo murió. Entonces David dijo, ya tenía culpa. 1, haber estado con la esposa de uno de sus subalternos. Y 2, en la muerte de su hijo. El haber matado a Urías, perdón. Eso lo llevó a él a humillarse, a estar derrotado, tirarse al piso y pedir perdón. Cuando él hizo esa acción, el Señor vio su corazón. Me está saliendo en verso lo que estoy diciendo. Qué bueno. Él vio su corazón y dijo, te he visto tu corazón y te perdono. ¿Y qué pasó? Les dio un hijo, que fue Salomón. Y Salomón ha sido el hombre más sabio de toda la tierra. Pero él también sintió culpa y vergüenza, ¿verdad? Él también lo sintió. Otro. Jonás el profeta. Jonás el profeta, el Señor, había un pueblo que se llamaba Nínive.
y estaban terriblemente en pecado. Y Dios le dijo, buscó en el pueblo, dijo, Jonás, ven, vas a ir a Nínive y le vas a decir que yo tengo ira contra ese pueblo y los voy a desaparecer. Y él dijo, listo, Señor. Dio un paso y dijo, mejor no. Entonces, en cambio de irse a Nínive, se fue por el otro lado y se fue para Tarsis, tratando de esconderse de Dios. Algunos nos identificamos con eso, ¿verdad? Que cuando cometemos una vergüenza, un pecado o algo, nos escondemos y decimos, el Señor no sabe. Aparentamos que Él no sepa. Eso le pasó a Jonás. Y él se dirigió a Job y dijo, entre más lejos esté de la presencia del Señor, yo no voy a cumplir la orden. Pero él no sabía que Dios todo lo tenía preparado. Y pasó lo que tenía que pasar. Se fue al mar, consiguió una barca, hubo turbulencia, él dijo que era culpa de él y se tiró al mar. Lo comió un pez y se lo llevó a Nínive. ¿Sí? Cuando él sintió culpa y vergüenza. ¿Culpa por qué? Porque desobedeció una orden de Dios. Y sintió vergüenza porque dice, si yo no le obedezco al Señor, ¿a qué me puedo? ¿Cuáles son las consecuencias? Y sintió vergüenza. Y fue a Nínive. Y oró. Hizo lo que el Señor le dijo que tenía que hacer con el pueblo. Ayunaron todos, hasta los animales. Y ese pueblo se salvó. ¿Qué significa? Veamos el contexto de los tres casos. Pecaron y sintieron vergüenza. Se arrepintieron y fueron a los pies del Señor y le dijeron, Señor, aquí estoy. Ayúdame. He pecado contra ti. He desobedecido tu palabra. Me he apartado de ti. Y el Señor, tan hermoso, como el sueño, las palabras de esta mañana. Yo te amo, hijo. No importa, yo te amo. Tú eres mi hijo. Yo creo que a ellos también le dijeron lo mismo. ¿A quién le gusta el teatro? Yo tengo aquí una persona que fue conmigo, compañera, Dianita fue compañera conmigo en el teatro allá donde nosotros estamos en la otra iglesia. ¿Por qué les digo esto? Porque yo he desempeñado muchos personajes de la Biblia en el teatro. Pedro, y en este caso Jonás. ¿Y por qué traigo a memoria esto? Porque cuando yo estaba desempeñando el personaje de Jonás, todo el script me lo sabía, todo me lo sabía de memoria. Me tocaba aprendérmelo. Y al final, cuando sucedió lo que le sucedió a Jonás, yo andaba, en mi caminar cristiano andaba así, ¿no? Como chuequeando, ¿no? Como que pecaba y me ocultaba, como que sí, como que no, ¿me entienden? Como algunos de nosotros estamos acá, que decimos, peco y empato, ¿cierto? Okay. Yo estaba en esa época, que hacía cosas buenas, pero también hacía cosas malas. Y hacía cosas buenas que a mí me parecían buenas, pero eran cosas que eran malas. ¿Entienden? Entonces yo estaba desempeñando ese personaje. Cuando se apaga, en la última escena, se apagan las luces de todo el teatro y solamente queda el cañón iluminando a un pez grande que habían decorado y yo estaba dentro del pez. Yo era Jonás y estaba dentro del pez, allá lejos en un escenario. Y me tocaba hablar sobre el arrepentimiento, sobre las palabras de Jonás, cómo estaba arrepentido. Y vieran que ese texto, ese script tocó mi corazón. En ese momento que Jonás estaba arrepintiendo de lo que había hecho, el Señor tocó mi corazón. Y muchas de esas cosas que yo estaba chequeando se modificaron, se arreglaron. Nosotros todos tenemos esa clase de sentimientos. Culpa y pecado, culpa y vergüenza. La tenemos a diario. Pero eso no es
que nosotros nos vamos a crucificar, ni nos vamos a latigar, ni nos vamos a sentirnos menos que los demás. No. Cuando yo peco y cuando yo tengo vergüenza, tengo que ir a los pies del Señor y decirle: Señor, he pecado. Señor, perdóname porque he murmurado. Señor, perdóname porque he visto XX. Perdóname porque yo hablé mal de mi hermano, de mi hermana. Perdóname por A, B, C. Clarito los pecados. Porque algunos de nosotros tenemos la costumbre de ir: Señor, perdóname por todos los pecados que yo he cometido. Y yo creo que el Señor allá arriba dice: ¿cómo cuáles, hijo? No, todos. No. Uno. Lucha con uno. Si yo tengo el pensamiento y la tendencia a la murmuración y al juicio, le digo: Señor, perdóname por mi murmuración y por mi juicio. Estoy luchando en eso. En mi inventario moral diario estoy luchando con eso. Ayúdame. Voy a la raíz del problema y le digo: Señor, búscame, ayúdame. Y lo hago. Tengo que ser honesto con Él. Tenemos que ser honestos con Él. ¿Quién de nosotros ha hecho cosas que nos culparon, que nos hicieron sentir culpa y vergüenza? Todos, ¿verdad? Muy bien, hermano. Ya estamos entrando ya estamos reconociendo y vamos a trabajar en eso. Ok. Y lo bueno de esto que ustedes acaban de levantar la mano, ¿saben qué es? Que están reconociendo que sí estamos andando mal. Y ese es un principio, como decimos en John, de la restauración y de la sanidad. Y es un principio para ir donde el Señor y decirle: Señor, me equivoqué. Y el Señor dice: hijo, ven, te voy a ayudar. Nosotros como cristianos y como hijos de Dios tenemos la claridad, el discernimiento de ir donde el Señor y decirle, y Él nos va a ayudar. Y cada día que tengamos más luz, más claridad, el Señor nos va a dar más luz y más claridad. Y nos va a llegar a ser el momento de que nosotros vamos a aborrecer el pecado. Se requiere, mire, para que nosotros podamos caminar en sanidad y en restauración, a pesar de que nosotros pecamos, cometemos errores, a veces tenemos la fortaleza, la oportunidad de ir a los pies de Cristo. Confesar nuestros pecados y Él los perdona. Y vuelvo y nuevo. Yo ayer pequé, pero se lo comenté hoy a mi Señor, esto y ya. Me olvido, Señor, vamos para adelante. Así tiene que ser nuestra vida cristiana. No de pecar y esconder y barrer y poner los pecados debajo del tapete, de la alfombra. El Señor tiene una promesa para cada uno de ustedes. Para ti que estás online y para todos los que estamos aquí y para mí. Y para todos aquellos que se quieren acercar al Señor. Está en 1 de Juan 1, del 5 al 10. Dice: si decidimos que tenemos con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea que yo tengo que andar en luz. El 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. O sea, yo no tengo que ocultar los pecados, tienen que salir a la luz pública para que la verdad sí esté en mí. El 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces aquí me está invitando a que yo vaya a su presencia y le diga: Señor, me equivoqué, cometí esto y esto y esto. Y Él es fiel y justo para decir: no te preocupes, hijo, yo te perdono. Y dice: y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Vea lo que dice: si decimos que no hemos pecado,
le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cuando yo tengo culpa, vergüenza y ando en cosas negativas y me las callo, lo hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en mí. Pero cuando yo cometo errores, pecados, cosas, aspectos negativos y voy a la presencia del Señor, la verdad, Él sí está en mí, ¿cierto? Y su palabra está en mí. Todos los días, es un proceso diario. La culpa y la vergüenza son emociones más difíciles las de que podemos lidiar. El dolor se puede lidiar, el odio, pero la culpa y la vergüenza carcomen la vida de los seres humanos. Algunas personas tratan de normalizarlas. Bueno, yo, sí, culpable. Tengo vergüenza, bueno, está bien. Las normalizan. Pero son los peores errores que nosotros podemos tener y caminar con ellos. Algunos, nosotros o el Señor les dice, cambia de camino, sal de este camino y ven por este camino. ¿Y saben qué hacen ellos? ¿Por cuál, Señor? Por aquí, mejor yo me voy por aquí. Como Jonás. Exacto. Miran para otro lado. ¿No han visto que cuando uno le pregunta a alguien, oye, ¿y hiciste la tarea ayer? Y todo el mundo empieza a mirar para arriba. ¿Quién quiere pasar aquí al frente para que me pueda explicar la lección? Otros se esconden debajo de la silla. Eso hace el pecado. Eso hace el pecado. Vergüenza. Es mirar para otro lado. Hay muchas maneras de manejar estos sentimientos. Primero que todo, ir a los pies del Señor y hablar con Él. Algunos otros utilizamos personas espirituales maduras que nos puedan guiar, que nos puedan enseñar un nuevo camino para redireccionar nuestro camino, nuestro caminar. Hermano, mira, tú estás andando en murmuración. ¿Por qué? Porque te he visto esto y esto y esto. Anda, ve a los pies del Señor y le cuentas. Y al otro día el Señor dice, sabes que sí, hermano, me hiciste caer eso, yo no me había dado cuenta. Te doy gracias y esta mañana hablé con mi padre y le comenté eso. Y me perdonó. Y yo le doy un abrazo y le digo, te amo, mi hermano. Siempre tenemos que reconocer que estamos mal. Siempre tenemos que buscar ayuda. Siempre tenemos que confesar nuestros pecados, nuestros errores. Que necesitamos ser sanados, que necesitamos ser restaurados. Como decimos en John, uno de los principios de la restauración y de la sanidad es reconocer que estamos caminando mal. Yo les hago esta pregunta. ¿Estás tratando de salir de la culpa y la vergüenza ahora? ¿Estás tratando de resolverlas a tu manera? Cada uno da su respuesta. Miramos cómo se manifiesta la culpa. La culpa tiene tres puntos. El primero, si yo he cometido un pecado, cualquiera que sea, murmuración, mentira, juicio, chisme, pecados XX, orgullo, etcétera, etcétera, etcétera. Idolatría, que es poner a cosas antes al Señor. Y eso me trae como resultado que yo me separo de Dios, separación del Señor. Como ya hemos dicho, debemos ir a la presencia del Señor, esforzarnos, pedirle perdón y dejar atrás el pecado y vindicar, prometer no volverlo a hacer. En otras palabras, yo he pecado, me siento culpable y me siento con vergüenza. Señor, quítame esto, quítame la culpa, quítame el pecado, quítame esto y vuelvo a andar otra vez libre, suelto.
La Biblia nos dice en Romanos 3:23. Vea lo que dice la Biblia, generaliza. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. No hay uno. Todos, dice la Biblia. ¿Eso nos hace a nosotros culpables? ¿Eso nos hace a nosotros avergonzados? No. Por cuanto todos, ¿qué? Pecaron. Y cuando yo peco y voy a los pies del Señor, me libero. ¿Estamos? En primera de Juan 1:9 dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La condición que es para yo no sentir culpa y vergüenza, que vaya a los pies del Señor y Él nos va a perdonar, Él nos va a sanar, Él nos va a restaurar. Otro punto. El primero es si yo cometo una culpa, yo, personal. La otra, si yo infrinjo una ley o una norma. Por ejemplo, a mí hace como un mes y medio, iba conduciendo y cogí mi teléfono y testeando. Y yo no me había dado cuenta que al lado tenía un policía, un carro. Y después de andar el semáforo, giré y... Señor, usted estaba testeando, yo no. Se queda mirándome y el Señor me dice, ¿vas a mentir? Dije, sí. $175 me costó la multa. Y eso me enseñó a no volver a testear. Otro punto. ¿Qué pasa si los chicos que nos están acompañando hoy infringen las normas de la casa? O nosotros también. ¿Qué pasaría? Por ejemplo, los chicos irrespetan a los papás, irrespetan a los maestros, no hacen sus deberes, no tienden la cama, no se cepillan los dientes, no asean su alcoba, no hacen las tareas, no se comen lo que la mamita les da para la cena o para el comer. Esto no me gusta. Mamá, yo quiero manzana. No, no hay, entonces no quiero nada. Esos niños, nosotros como padres, los escuchamos y no los regañamos, ni los censuramos, ni los juzgamos. ¿Saben qué hacemos? Ven tú. Ven, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un ejercicio aquí que me salió. Tú eres un niño que tiende la cama, te cepilla los dientes, comes todo. Eres el ejemplo, ¿cierto? Pero algún día no lo quiso hacer. Algún día no. Y se fue a acostar y como a las 8 de la noche la mamá vio que el cepillo no estaba mojado, que no hizo las tareas, etcétera, etcétera. Y si yo me voy, ¿cómo es tu nombre? Isaac. Yo digo, Isaac, ¿tú por qué no hiciste las tareas? ¿Por qué no te cepillas? ¿Qué estoy haciendo? Lo estoy asustando. Pero si yo me bajo y le digo, Isaac, ¿por qué no hiciste los deberes? ¿Por qué no hiciste esto? Mira que si no te cepillas los dientes te puede pasar esto. ¿Verdad? Gracias, Isaac. Un aplauso para Isaac. Muchas veces nosotros nos sentimos culpables por lo que nos sentimos con vergüenza porque culpamos a los demás. Esto nos genera, como habíamos dicho, rechazo, negación, indignidad, muchas cosas. Pero recuerden que manejar la culpa y la vergüenza lleva tiempo y paciencia. No es una carrera de 100 metros, es una maratón. Es de resistirlo. Si yo todos los días cometo pecados, cometo faltas y siento vergüenza, es como si yo tuviera un morral, un back, ¿cierto? Es atrás, una mochila, y yo agarrara una bola de boliche, culpa, vergüenza, y voy a llegar a un momento en que no puedo caminar, ¿verdad? Deja de cargar esas
sensaciones. Entrégaselas al Señor. Es hora de ir a la presencia de Dios. Entregarle todo eso que nosotros estamos pasando, que Él se encarga y Él se encargará de aliviar esas cargas. Recuerda siempre cuando estés pasando por esto, que tú has sido escogido, has sido llamado y has sido restaurado por Dios. Que tú eres el Hijo de Dios, que has sido perdonado, que has sido justificado y has sido redimido. Y Él te ha limpiado de todo pecado. Tú eres una hechura de Dios, tú, cada uno somos hechura de Dios. Tú eres victorioso, somos victoriosos. Y nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. En Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Los chicos pueden decir, Jesús es mi superhéroe. Todos podemos decir, Jesús es mi superhéroe. Porque Él lo va a hacer. Es tiempo de comenzar. Ya, no te rindas. Padre de amor, nos vamos a poner de pie. Padre de amor y de bondad y de misericordia, te damos gracias, Señor, por lo que has hablado a nuestros corazones, a nuestros oídos hoy. Vamos a dejar atrás, Señor, ya no vamos a cargar esas bolas de boliche tan pesadas de culpa y de vergüenza en nuestro morral. Ayúdanos, Señor, a que cada vez que cometamos un error, que cada vez que cometamos un pecado, que cada vez que hagamos alguna falta, Señor, podemos ir a tu presencia, entregarte todo, Señor, dejarlo delante tuyo en tu altar, en la cruz del Calvario, Señor, y decirte, Padre, aquí estoy. Ya no puedo seguir caminando con esta culpa, con esta vergüenza. Enséñame, Señor, a que cada vez que yo peque, cada vez que yo cometa una acción mala, cada vez que yo señale o haga algo contra mis hermanos y los que me rodean, que el Espíritu Santo me redarguya y yo pueda ir a tus pies y entregarte todo, Señor, para que tú me sanes y para que tú me restaures. Gracias, Señor, por lo que has hablado hoy, porque sé que son emociones tan fuertes que estamos lidiando cada momento, todos los días. Y si tú que nos estás viendo online y no has recibido al Señor en tu corazón, no has sido fortalecido y no tienes la oportunidad, hoy la tienes en este momento. Es el día y la hora. Allá donde tú estés, vas a inclinar tu cabeza, vas a cerrar tus ojos y vas a hablar después de lo que yo diga. Te voy a llevar, te voy a enseñar a hacer una oración para que tú puedas salvarte. Padre Santo, te doy gracias por el día de hoy. Señor, reconozco que soy un pecador y por eso estoy destituido de tu presencia. Reconozco, Señor, que he cauterizado mi mente para no aceptar que yo soy culpable y que yo tengo pecado, Señor. Me arrepiento totalmente, Señor, de estas acciones, y te reconozco a ti, Padre, como mi Señor y mi Salvador. Reconozco, Señor, que tú viniste a este mundo para morir por mis pecados, los de ayer, los de hoy y los futuros. Que tu sangre preciosa me ha liberado y me ha sanado. Reconozco, Señor, que tú moriste en la cruz por mí y por mis pecados. Te pido, Señor, con todo mi corazón, que a partir de hoy, de este momento, mi nombre esté sellado en el libro de la vida. Cuando vaya a tu presencia, tú puedas pronunciar mi nombre y yo decir, heme aquí. Señor, te doy gracias y reconozco que desde ahora en adelante, Señor, voy a comportarme como un hijo tuyo. Gracias, Señor. Yo bendigo a cada uno de los que están aquí, a cada uno de los que están online, y que el Señor los proteja,
los cuide y los fortalezca. En el santo nombre de tu Hijo Cristo Jesús todos lo decimos. Amén y amén.